Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las series turcas y el chisme más jugoso se fusionan en una explosión de emociones. Me da una alegría inmensa tenerlos aquí conmigo compartiendo este espacio que tanto amo. Y hoy, amigos, prepárense porque el tema que vamos a abordar está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del drama, el romance y la especulación que rodea a dos nombres que resuenan en los corazones de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. La noticia que ha sacudido las redes sociales, que ha encendido la imaginación de los fans y que, honestamente, me tiene a mí también súper emocionada, es la supuesta llamada telefónica de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿Qué significa esto? ¿Será el inicio de una nueva etapa en sus vidas? ¿Una segunda oportunidad para el amor que, según muchos, quedó inconcluso? ¿O simplemente una conversación casual entre dos colegas que compartieron una experiencia inolvidable? Las preguntas son muchas, las expectativas aún más y las respuestas, por ahora, son un misterio, pero aquí estamos nosotros para desentrañar el enigma. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero hacerles una petición, una súplica, una invitación. Si son nuevos por aquí o si ya son veteranos de este canal, pero aún no han presionado ese botón mágico de suscribirse, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todas las novedades, los chismes, los análisis y las opiniones más jugosas sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se van a arrepentir. Se los aseguro. Y además, al unirse a esta comunidad, formamos un grupo cada vez más grande, más apasionado y más unido por nuestra afición común. Así que únanse a la familia. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Por qué esta simple o no tan simple llamada telefónica ha desatado semejante revuelo? La respuesta es sencilla y a la vez llena de matices. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta telenovela, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, fue mucho más que una simple historia de amor. Fue un fenómeno social, una experiencia compartida, una fantasía que se hizo realidad para muchos fans. Y por supuesto, el principal ingrediente de este éxito fue la química innegable, la conexión palpable, el magnetismo irresistible que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un ícono para muchos. Su historia de amor, llena de obstáculos, de risas, de lágrimas y de pasión, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que hizo que Pájaro Soñador fuera aún más especial, aún más memorable, fue la esperanza, el anhelo, el sueño de los fans de que esa chispa, esa magia, se extendiera fuera de la ficción. Los rumores de romance, las miradas cómplices en las grabaciones, las publicaciones en redes sociales con mensajes sugerentes, las entrevistas en las que ambos actores se dedicaban elogios y palabras de cariño, todo alimentaba la ilusión. Los fans, con sus corazones latiendo con fuerza, anhelaban ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos en la vida real. Y por un tiempo parecía que ese sueño podía hacerse realidad. La cercanía entre ellos era evidente, los momentos compartidos fuera del set eran frecuentes, y la química, lejos de desvanecerse, parecía intensificarse. Los fans celebraban cada encuentro, cada gesto, cada foto compartida. Parecía que la historia de amor que veían en la pantalla se estaba replicando con la misma intensidad, con la misma emoción, en la vida real. Pero lamentablemente y para el pesar de muchos, las cosas no salieron como se esperaba. El final de la serie marcó, de alguna manera, el inicio del distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores de desacuerdos, de diferencias en sus personalidades, de problemas de agenda y sobre todo, de la presión mediática que ejercía sobre ellos, comenzaron a circular. La atención constante, las especulaciones incesantes, la invasión de su privacidad, todo esto, al parecer, terminó por afectar la relación. Y así, poco a poco, la chispa que había brillado con tanta intensidad se fue apagando. Los encuentros se hicieron menos frecuentes, las publicaciones conjuntas desaparecieron, y la comunicación entre ellos, al menos públicamente, se limitó a lo estrictamente profesional. La ruptura, aunque silenciosa y sin declaraciones oficiales, fue evidente para todos. Se han especulado muchos motivos detrás de esta separación.
Algunos culparon a las personalidades de cada uno, argumentando que eran muy diferentes y que, a pesar de la atracción inicial, no eran compatibles a largo plazo. Otros mencionaron la presión mediática, afirmando que la constante atención de los medios y de los fans había asfixiado la relación. Otros incluso insinuaron que hubo terceras personas involucradas. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que el final de la serie y los acontecimientos posteriores marcaron un punto de inflexión en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La ilusión de los fans, la esperanza de verlos juntos, se desvaneció poco a poco, dejando un vacío en el corazón de quienes habían creído en su historia de amor. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con esa llamada? ¿De qué hablaron Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué intenciones hay detrás de este gesto? Lamentablemente, y como es de esperarse, no tenemos información oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo de las redes sociales, el silencio a menudo habla más que 1000 palabras. La ausencia de declaraciones, la falta de confirmación, deja abierta la puerta a la especulación, a la imaginación, a la esperanza. Lo que sí podemos hacer, lo que sí tenemos derecho a hacer, es analizar lo que sabemos, lo que se rumorea y, sobre todo, lo que los fans esperan. Las redes sociales, como siempre, se han encendido con este rumor. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, todas las plataformas están inundadas de comentarios, de fotos, de vídeos, de teorías, de análisis y de especulaciones. Los fans están divididos, algunos están eufóricos, saltando de alegría, esperando el reencuentro soñado, la confirmación de su amor, mientras que otros son más escépticos, más cautelosos, temiendo que esto sea solo una estrategia de marketing, un simple coqueteo para generar interés, o una simple conversación amistosa sin mayores pretensiones. La euforia es palpable. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en tendencia en diferentes países. Los montajes con imágenes de pájaro soñador inundan las redes sociales. Los fans reviven los mejores momentos de la serie, recuerdan las escenas más románticas y sueñan con volver a ver a Sam y Can juntos, en la pantalla o incluso en la vida real. La esperanza, ese sentimiento que nunca muere, vuelve a florecer en sus corazones. Pero ¿por qué esta llamada, si es que realmente existió, sería tan importante? ¿Qué implicaciones podría tener? Bueno, pensemos en el contexto actual. Ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, se encuentran en momentos importantes de sus carreras. Can Yaman, después del éxito de Pájaro Soñador, ha emprendido una carrera internacional, consolidando su fama y su reconocimiento en diferentes países. Ha participado en proyectos en Italia y en España, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Se ha convertido en un ícono de la moda y en un referente para muchos jóvenes. Su carrera, lejos de estancarse, está en constante crecimiento. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos con nuevas series y proyectos. Ha demostrado su talento y su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes y ganándose el cariño del público. Su carisma, su belleza y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su carrera, al igual que la de Can, está en ascenso. Un reencuentro, ya sea personal o profesional, podría ser un gran impulso para ambos. Podrían volver a protagonizar juntos una serie, revivir la magia de Pájaro Soñador, y demostrar que han superado cualquier problema del pasado y que mantienen una relación cordial y amistosa. Un proyecto en conjunto, una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, cualquier colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. Además, recordemos que el cariño del público por la pareja Can Yaman y Demet Özdemir es inmenso, como mencionamos. La serie Pájaro Soñador sigue siendo un éxito rotundo en muchas partes del mundo, y los fans nunca olvidarán la historia de amor de Sanem y Can. Verlos juntos de nuevo en cualquier contexto sería un regalo para todos los que creyeron en su historia, para todos aquellos que se emocionaron con sus personajes, para todos los que soñaron con su amor. Ahora hablemos un poco de las posibles especulaciones, de las teorías que circulan por las redes sociales, de las preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué podrían haber hablado en esa llamada? ¿Reconciliación romántica? ¿Una nueva colaboración profesional? ¿Simplemente una charla amistosa para limar asperezas, para cerrar heridas del pasado?
Las posibilidades son muchas y es imposible saber la verdad a ciencia cierta. Una de las teorías más populares, y que más ilusión genera en los fans, es la posibilidad de una reconciliación romántica. La llamada podría ser el primer paso para retomar una relación que, según muchos, quedó inconclusa. S.A. Podrían estar dándose una segunda oportunidad, o al menos intentando recuperar la conexión que alguna vez tuvieron. Otra posibilidad es una nueva colaboración profesional. Podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, una serie, una película, o una campaña publicitaria. La química entre ellos es innegable y la nostalgia por Pájaro Soñador aún está muy presente en el corazón de los fans. Sería una estrategia inteligente para ambos volver a trabajar juntos, para revivir la magia de Sanemikhan, y para deleitar a su público con nuevas historias y nuevas emociones. También existe la posibilidad de que simplemente hayan tenido una conversación amistosa, para limar asperezas, para cerrar heridas del pasado y para mantener una relación cordial y amistosa. Podrían haber hablado de sus carreras, de sus proyectos, de sus vidas, y haberse deseado lo mejor. Esta opción, aunque menos emocionante para los fans, es igualmente válida y respetable. Lo que sí es seguro es que si hay algo en marcha entre ellos, lo mantendrán en secreto, al menos por un tiempo. Son conscientes del interés mediático que despiertan, y saben que cualquier paso en falso podría generar más ruido del necesario, más especulaciones, más presión. Decidirán cuándo y cómo compartir cualquier novedad, si es que la hay. Pero, ¿qué nos dice la intuición? Personalmente me gusta pensar que hay una chispa de esperanza. La vida da muchas vueltas y a veces las personas, después de un tiempo y de reflexionar, se dan cuenta de lo que realmente quieren. Y aunque no soy adivina, creo que ambos se guardan un cariño especial. También existe la posibilidad de que estén planeando algo a nivel profesional. Recordemos que la química entre ellos es innegable, y que la nostalgia de Pájaro Soñador aún está muy presente en el corazón de los fans. Sería una estrategia inteligente para ambos volver a trabajar juntos. En definitiva, estamos ante un momento crucial. La llamada de Can Yaman a Demet Özdemir podría ser el inicio de una nueva etapa, una segunda oportunidad, o simplemente un gesto sin mayor trascendencia. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este rumor ha avivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, y nos ha regalado una dosis extra de emoción en el mundo de las series turcas. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos analizado a fondo el rumor de la llamada entre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando las posibilidades, las expectativas de los fans, y el contexto actual de sus carreras. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Creen que hay una segunda oportunidad para esta pareja? ¿O piensan que es solo un rumor más? Dejen sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Son ustedes los que hacen que este canal sea especial. Por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.